cuanto a adaptación teatral solo con esta, pero bueno, muchos dramaturgos han adaptado cosas que parecían inadaptables, ¿no? Algunos dicen que incluso el Capital de Marx podría dar lugar a una obra, ¿sí? Muy larga, por supuesto. Sí, adelante. Juan, yo leí tu libro El Vértigo Horizontal, que me fascinó, francamente. Muchas gracias, qué amable. Solo hay una cosa que tengo pendiente. Hay una parte donde tú narras que estudiaste en el colegio alemán y platicas con tus profesores. Y vislumbro un antisemitismo. ¿Estoy en lo correcto? Sí, no, sí estás en lo correcto, porque el colegio alemán fue el centro de propaganda nacional socialista más importante de América Latina, lo cual era perfectamente lógico, porque Adolf Hitler fue un presidente democráticamente electo y los espacios culturales que tenía Alemania pues se dedicaban a promover la ideología del partido que había llegado al poder. Cuando México entró en la Segunda Guerra Mundial, el colegio alemán fue cerrado. Se hablaba, cuando yo era niño, de un mítico tercer sótano, que había una especie de ultrasótano, una especie de búnker, en donde aún se conservaba la propaganda nazi. Y varios de mis profesores fueron soldados en la Segunda Guerra Mundial. Yo entré al colegio alemán en 1960, 15 años después del final de la guerra. Como ustedes saben, los más jóvenes soldados pues tenían 17, 18 años y al final de la guerra se reclutó prácticamente a casi toda la población. Entonces muchos de mis profesores habían estado en la guerra. Yo he narrado que en un campamento un profesor lloró porque ese día era el cumpleaños del Führer. Era el cumpleaños de Adolf Hitler. O sea que no había un adoctrinamiento hacia nosotros, eso estaba totalmente prohibido, pero evidentemente en el colegio pues había todavía un espíritu nacional socialista. Otra pregunta nada más, de los cajones que hablaban y podía uno iniciar la narración, Palinuro, el poema de Octavio Paz de Piedra del Sol, también es exactamente lo mismo, que se puede leer, iniciar como es un poema circular, se puede leer de la misma manera, abrir un cajón. Bueno, sí, es un poema que trata de muchísimas cosas, es como un calendario, es como el calendario azteca, es circular, ¿no? Empieza un sauce de cristal, un chopo de agua, un alto surtidor que el viento arquea, un árbol bien plantado más danzante, un caminar de río que se curva, avanza, retrocede y llega siempre. Esos son los primeros versos y son los últimos versos del poema, ¿no? Entonces tiene una condición circular, habla de todo un pasaje sobre la Guerra Civil Española, un pasaje sobre el amor, pasajes sobre el pasado, pasajes sobre el deslumbramiento de la naturaleza. Entonces se puede ver por partes. La reflexión que haces es interesante porque los aztecas le llamaban a la cuenta calendárica, le llamaban atadura de años, ¿no? Atadura de años. Y el número de endecasílabos blancos, es decir, de versos de 11 sílabas que no riman entre sí, que tiene Piedra de Sol, es el número de la atadura de años azteca. Entonces, siguiendo esta idea de atadura de años, podríamos pensar que hay unidades de sentido que están atadas, ¿no? Y podríamos efectivamente ver así como tú, como cajones, ¿no? Una atadura trata de la Guerra Civil Española, otra atadura trata del erotismo, el descubrimiento del cuerpo femenino, etcétera, ¿no? Podríamos hacer ese ejercicio para volver otra vez al principio, porque también una idea muy importante de Octavio Paz era seguir la circularidad del tiempo mítico, o sea, no la linealidad del tiempo histórico, sino este tiempo que vuelve sobre sí mismo. Lo veíamos a propósito de Elena Garro también, que hay una dimensión mítica del tiempo en los recuerdos del porvenir, desde el título, ¿no? Que es el tiempo que se muerde la cola y vuelve, ¿no? a ocurrir, ¿no? La hija de Rappaccini termina con una frase, no sé si cito correctamente, dice: lo que pasó está pasando todavía,
¿no? Es decir, el pasado sigue sucediendo, ¿no? Entonces, esta idea de tiempo cíclico es muy, muy importante también en la novela. Pues, perdón, en el poema Piedra de Sol. Pues concluimos con una última pregunta.